Bienvenidos a un viaje en el tiempo, mientras profundizamos en la vida y el legado de Ulrich Zwingli, una figura influyente en la Reforma Protestante. Nacido en 1484 en Suiza, la fascinante historia de Zwingli es de fe inquebrantable, destreza intelectual y profundo impacto. Los años de formación de Zwingli los pasó en la idílica campiña suiza, donde desarrolló un gran interés por la teología y las ideas humanistas. Mientras estudiaba en Berna y Viena, estuvo expuesto a los escritos de luminarias como Erasmo, cuyas ideas tendrían un profundo impacto en su propio pensamiento. Al regresar a Suiza, Zwingli fue ordenado sacerdote y comenzó su carrera como líder religioso. A diferencia de sus contemporáneos, Zwingli destacó la importancia de la predicación bíblica directa, desafiando las prácticas establecidas de la Iglesia Católica. Con el apoyo del ayuntamiento, Zwingli inició una serie de reformas en la Iglesia, con el objetivo de erradicar la corrupción y restaurar la pureza del culto. Sus convincentes sermones y argumentos persuasivos le valieron seguidores dedicados y elogios generalizados. La creciente influencia de Zwingli incitó a un movimiento más amplio conocido como la Reforma, que buscaba romper con la autoridad de la Iglesia Católica. Uno de sus momentos más decisivos fue su debate con representantes católicos en la primera disputa, un testimonio de su profundo dominio sobre los asuntos teológicos. Con sus provocativos escritos y compromisos públicos, Zwingli continuó avanzando en su causa de la Reforma, desafiando finalmente la doctrina de la transustanciación. Creía que la Eucaristía era un acto simbólico, contrario a la opinión de la Iglesia Católica, que desató una controversia teológica que daría forma a la Reforma suiza. A pesar de la intensa oposición de la Iglesia Católica, la reforma de Zwingli quedó firmemente establecida. La ciudad de Zúrich adoptó oficialmente la Iglesia reformada en 1525, lo que marcó el comienzo de una nueva era y el establecimiento de principios que influirían en gran medida en las iglesias protestantes de todo el mundo. Para Zwingli, las acciones de un cristiano eran igualmente vitales como su fe. Se opuso vehementemente a prácticas como las indulgencias y el culto a la imagen, buscando enfatizar la responsabilidad moral del individuo. Su creencia en la separación de la Iglesia y el Estado, considerada progresista en ese momento, remodeló la relación entre religión y política. Como ministro de Zúrich, Zwingli trabajó incansablemente para implementar sus ideales, abogando por la educación y la redistribución de la riqueza de la Iglesia. También jugó un papel crucial en la transformación de Zúrich en una ciudad líder en cultura y aprendizaje, fomentando un entorno donde florecieron las actividades artísticas y académicas. En el Coloquio de Marburgo de 1529, Zwingli y Martín Lutero, otro destacado reformador, se unieron en un intento de unir el movimiento reformista. Sin embargo, sus diferencias en la interpretación de la Eucaristía resultaron insuperables, lo que llevó a la persistencia de distintas ramas luteranas y reformadas en el protestantismo. La vida y obra de Zwingli fueron inseparables, simbolizando su profundo compromiso con sus creencias. Su apasionada defensa de Zúrich durante la Guerra de Kappel de 1531 provocó su prematura muerte. A pesar de esto, su legado perduró, influyendo en las generaciones posteriores de reformadores y dando forma significativa a la Reforma Protestante. Incluso en su ausencia, las enseñanzas de Zwingli continuaron evolucionando y resonando. Su énfasis en la alfabetización y la educación siguió siendo fundamental en las comunidades reformadas, contribuyendo a la creación de los núcleos del distinguido sistema educativo suizo. Mientras tanto, sus principios de democracia, justicia y responsabilidad personal no dejarían de inspirar. La principal afirmación teológica de Zwingli, de que todas las enseñanzas cristianas deben provenir de las Escrituras, fue un paso significativo en la interpretación de la Biblia. Este principio, conocido como sola Scriptura, la base de la teología de la Reforma Protestante, sigue siendo una luz guía para innumerables creyentes que buscan comprender la palabra de Dios. Para Zwingli, la precedencia bíblica se extendió también a las prácticas y el culto de la Iglesia, manifestando un énfasis en la simplicidad y la sobriedad. Su perspectiva impactó profundamente el desarrollo del culto reformado, caracterizado por la sencillez, la castidad y el enfoque en la palabra predicada, en lugar del ritualismo ornamentado. Las contribuciones de Zwingli a la cristología, la comprensión de la naturaleza y la obra de Cristo, fueron igualmente significativas. Destacó el papel de Cristo como único mediador, una posición en línea con el énfasis protestante en la fe personal directa. Su diferenciación enfatizó en el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Mientras viajamos hacia la actualidad, la influencia de Zwingli continúa resonando en las vidas de millones de personas. Sus ideas teológicas, su rigor intelectual y su compromiso inquebrantable con la verdad inspiran a innumerables personas en su búsqueda de crecimiento y comprensión espiritual.
El legado intelectual de Zwinglio sigue siendo una parte esencial de la tradición protestante. El impacto duradero de Zwinglio no abarca solo la teología, sino también los ámbitos social y político. Su defensa de la responsabilidad personal y la integridad moral dentro de un fuerte sentido de comunidad subraya su compromiso con la reforma social. Este compromiso resuena en los esfuerzos continuos de las comunidades protestantes para abordar los desafíos sociales contemporáneos. Mientras reflexionamos sobre la vida de Zwinglio, recordamos el potencial transformador de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad y la justicia. En una era empañada por la opresión y la corrupción, la valiente postura de Zwinglio allanó el camino para una reforma que abrió nuevos horizontes para la renovación espiritual y social. Cada capítulo de la vida de Zwinglio iluminó magníficamente el profundo diálogo entre fe y razón, tradición e innovación y autoridad y responsabilidad. Su legado subraya la relevancia duradera de estos temas en la configuración de la evolución de la espiritualidad individual, las organizaciones eclesiásticas y las normas sociales. Avanzando hacia la escritura en solitario, existía un suelo fértil para la semilla de la reforma aún más profunda y amplia en el humanismo emergente, un énfasis en lo humanista y la ley y estimulando el impacto indirecto de las ciudades-estado y sus sociedades autónomas. Sus enseñanzas continuarían encontrando interpretación y ajuste dentro de diversos contextos nacionales y denominacionales. Cada uno buscaría encontrar su propia síntesis única del humanismo renacentista y la antigüedad clásica, que refleje sus experiencias y necesidades culturales, históricas y sociales particulares. A medida que el panorama del cristianismo continúa cambiando, el espíritu de responsabilidad individual e integridad moral de Zwinglio, junto con un fuerte sentido de comunidad, siguen siendo un testimonio permanente del poder de la visión reformadora en la configuración de vidas y la sociedad. Por lo tanto, el legado de Zwinglio sigue siendo un aspecto esencial e inspirador de la herencia evangélica, caracterizado por su rica reflexión teológica, compromiso social constructivo y experiencias espirituales auténticas. Ofrece un desafío convincente a la sociedad contemporánea, animándola a renovar su compromiso con la verdad, la integridad y la justicia social. Si Zwinglio estuviera aquí hoy, su espíritu de innovación incansable y búsqueda persistente de la verdad podría alentarnos a fomentar un diálogo más profundo entre la fe y las ciencias. Su rigor intelectual y su coraje enfrentan oposición, reforzados por la convicción en la verdad de su causa, continúan inspirando. A lo largo de los siglos transcurridos desde su muerte, se ha publicado una gran cantidad de material académico que ilumina varias facetas de la vida y obra de Zwinglio. Estos recursos, junto con un acceso digital cada vez mayor a los documentos primarios, sirven para garantizar el interés y la erudición continuo sobre la vida y obra de Ulrich Zwingli. Mientras viaja desde esta fascinante visita a la vida y el legado de Zwinglio, esperamos que las reflexiones de su vida hayan despertado un nuevo aprecio por la fascinante historia de lucha, fe, coraje y convicción, elementos cruciales para dar forma a legados duraderos y mover sociedades hacia un cambio duradero. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, donde nuestra exploración de la vida y el legado de Zwinglio permitió la ingeniosa conexión entre el pasado y el presente. Recordemos, esforcémonos e inspirémonos, siempre, para aprender, servir y crecer. Tal como estamos en el presente, nos encontramos conectados con la riqueza de la herencia reformada, un legado de los incansables esfuerzos de Zwinglio por imaginar una iglesia que sea fiel, reformadora y trabaje continuamente para vivir el sueño de Dios, afirmando así la gran promesa en la búsqueda incesante de la reforma. Nuestra reflexión final nos devuelve a donde todo comenzó, Suiza, el pequeño país excavado por altas montañas y exuberantes valles, cuyo suelo fue testigo de la profunda transformación provocada por un hombre de fe inquebrantable, ingenio incomparable y un compromiso implacable con verdad y reforma. Manteniéndose firme en sus creencias, Zwinglio cambió el curso del cristianismo, revitalizando la reforma protestante con prácticas y principios que continúan inspirando e influyendo en los creyentes de todo el mundo. Al rendir homenaje a este hombre extraordinario, recordamos la profunda transformación que puede iniciarse mediante un compromiso unificador con la verdad y la reforma. Vayamos adelante, llevando consigo el legado perdurable de Ulrich Zwingli, cuya vida y obra continúan dando forma profunda a los paisajes espirituales, filosóficos y sociales. Mientras navegamos por el futuro, que su compromiso inquebrantable con la verdad, la reforma y la renovación nos desafíe e inspire continuamente. Este viaje por la vida de Zwinglio sirve como un poderoso recordatorio del impacto transformador de individuos imbuidos de un coraje inquebrantable y una dedicación inquebrantable a la búsqueda de la verdad.
Como lo demuestra la historia de Zwinglio, estos individuos pueden desencadenar una reforma que no solo altera el curso de su era, sino que tiene implicaciones duraderas para las generaciones venideras. Hoy, la verdad de Zwinglio y su movimiento de reforma sigue siendo vibrante y venerada en los corazones y las mentes de muchos seguidores fieles. Su incesante búsqueda de la verdad lo llevó a lugares incomparables, atravesados por los reinos de la teología, la política y la sociedad y, al final, creó un impacto duradero y transformador en el curso del cristianismo occidental. A través de los intrigantes caminos de la campiña suiza hacia la encrucijada ardiente del debate histórico y hacia el interior de los muros de las iglesias donde todavía se reúnen sus seguidores, esta figura histórica sigue siendo pertinente y convincente. Su legado continúa resonando en los mismos desafíos de remodelar los contornos de la fe cristiana y reafirmar nuestro compromiso con la verdad de Dios. Te invitamos a salir de este viaje hacia el profundo legado de Ulrich Zwingli y hacia nuestro mundo actual equipado con una apreciación renovada de la potencia de la verdad, la reforma y una búsqueda incesante del enriquecimiento de la comprensión y la espiritualidad humanas.